Hola, mi nombre es Rebeca, muchas gracias por acompañarme. Soy esposa y mamá, tengo 5 años de casada y 11 meses de ser mamá de una hermosa princesa que está ahí atrás viendo, que está ahí atrás viéndome grabar porque ya se despertó de su siesta. Sí. Hoy quiero hablarte de mi experiencia, que quizás tú tengas mucha más experiencia que yo y un camino recorrido mucho más largo que el mío. Y yo quisiera aprender de ti, de tus aciertos, de tus desafíos. Pero también tengo 26 años siendo hija y de lo que aprendí y vi en mi hogar, eso he estado tratando de implementar en mi nueva familia. Y creo que es un tesoro que no se puede enterrar, sino que tengo que pasarlo a mis generaciones y compartirlo con todo el mundo. Ese tesoro es Cristo y su palabra. Y me encanta este versículo, Deuteronomio 6:7 dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Moisés está diciendo estas palabras al pueblo de Israel. Él es el líder y ha sido el líder por muchos años ya y ha enseñado al pueblo a conocer a Dios y a ser obediente a sus palabras. Ya que él está cerca de irse y básicamente estas son como sus palabras de despedida, pero sus últimas palabras son una petición para el pueblo de que no se aparten de Dios, de que sean obedientes y de que sigan pasándole a las próximas generaciones lo que han visto y lo que han aprendido de Dios. Y le entrega la responsabilidad a los padres, que es a quien él le está hablando, a todo el pueblo, a gente adulta, también hay niños, pero él le está hablando a los adultos: por favor, díganle a sus hijos, enséñenle diligentemente a sus hijos estas palabras en todo momento, en todo lugar, en tu casa, en el camino. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres hablar de Dios en todo momento. Claro que estas palabras fueron dichas hace miles de años, pero siguen vigentes el día de hoy, porque es nuestra responsabilidad como padres enseñarles de Dios a nuestros hijos. Y yo te digo que se puede hablar de Dios en todo momento, porque Dios lo llena todo en todo. Así que Él puede llenar todas nuestras conversaciones, todo el día. No es cuestión de solo los domingos en la iglesia o de un momento particular en el día, es involucrarlo en cada momento del día, en cada decisión, en cada situación de nuestra vida, que Dios esté presente, porque Dios está presente. Nosotros somos conscientes de que Él está y le enseñamos eso a nuestros hijos cuando hablamos de Él todo el tiempo. ¿Y cómo se ve esto? Pues cuando nos levantemos, darle gracias a Dios. Y cuando pensemos en nuestra familia, pedirle a Dios que la bendiga. Y cuando nos acostemos, darle gracias a Dios por el día. Cuando estemos en la comida, orar por la comida. Así, los niños son muy curiosos y a los niños les encantan las historias. Así que, ¿por qué no aprovechar y contar una historia real mientras, por ejemplo, estamos en la comida? ¿Cómo involucramos a Dios durante el tiempo de la comida? Sí, es importante hacerle preguntas a nuestros hijos de cómo estás, cómo te fue en la escuela, ¿Cómo te trató la maestra? ¿Cómo te trataron los amigos? ¿Hiciste la tarea? ¿Cuánto sacaste? pero esas preguntas se acaban, esos temas de conversación llegan a un fin y a veces nos quedamos en silencio incómodo y no sabemos qué más decir. Y nos desconectamos de nuestros hijos cada vez más, porque cada vez ellos dicen menos palabras a medida que crecen y se vuelven adolescentes y nosotros no sabemos cómo entrarles a nuestros hijos. Pero podemos optar por hablar del eterno. Cuando hablamos del eterno vamos a tener temas de conversación eternamente, porque siempre vamos a poder hablar de él. Los temas de conversación nunca se van a acabar. Así que podemos aprovechar y en el momento de la comida, por ejemplo, decirles: ¿sabes que así como nosotros estamos comiendo ahorita, el pueblo de Israel fue alimentado por Dios mismo? Él hacía caer maná del cielo y les cuentas la historia. Y así involucras a Dios, les enseñas de su palabra, les enseñas que ellos tienen un Dios que es el mismo en ese entonces, ayer y hoy y siempre. Les enseñas que tienen un Dios proveedor que va a velar por sus necesidades y así ellos van aprendiendo y van conociendo del Dios que tú amas. Pero para eso nosotras debemos ser llenas primero de la palabra de Dios para luego poder enseñarla a nuestros hijos. Tú eres la persona que Dios va a usar para hablarle a tus hijos, para que ellos van a escuchar la voz de Dios a través de la tuya, hasta que aprendan a discernir
la voz de Dios por sí mismos hasta que aprendan a saber qué es lo que Dios está tratando de decirles a través de su palabra. Pero por mucho tiempo, por muchos años, vas a ser tú la persona que Dios use para hablarle a tus hijos. Entonces, nosotras debemos primero llenarnos de Él para poder luego enseñarle a nuestros hijos. Nosotras tenemos que ser esas copas que rebosen de Él para, al desbordar, llenar a nuestros hijos de Dios. Por eso debemos primero nosotras escudriñar las escrituras, aprenderlas, memorizarlas, para luego enseñarlas a nuestros hijos. Y claro que es una responsabilidad, pero qué responsabilidad tan deliciosa, porque tú vas a estar en contacto con su palabra y vas a estar siendo llena de su gozo, de su paz, de su fortaleza, y vas a poder darle eso a tus hijos. Así que aquí es ganar, ganar. Y además de hablar a tus hijos, no es solo lo que digamos a nuestros hijos, sino también es la forma en la que reaccionemos ante los problemas, la actitud que tengamos nosotras ante la vida. Eso va a hablarle a nuestros hijos. Si a nosotros se nos presenta un problema y lo primero que hacemos es atribularnos todas y preocuparnos y estar afanadas y solo pensando en el problema y nos ven llorando en cada esquina y qué vamos a hacer y peleando y estando irritadas súper rápido, eso es lo que ellos van a aprender y eso es lo que ellos van a hacer, y cuando se les presente un pleito con sus hermanos van a reaccionar de la misma forma, en la escuela van a reaccionar de la misma forma, cuando crezcan de la misma forma. Pero si ellos nos ven, recibimos una mala noticia y corremos a la oración, corremos a Cristo y decimos: Señor, tú tienes la última palabra, tú tienes la salida. Yo no veo una forma de resolver este problema, pero sé que tú tienes la última palabra, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro escudo, y comienzas a declarar la palabra de Dios sobre la situación, sobre la familia, sobre los hijos. Eso es lo que ellos van a hacer, porque eso es lo que aprendieron de ti. Así que cuando se le presenten las situaciones difíciles de la vida, ellos también van a correr a la oración, van a correr a Cristo, porque vieron a sus padres hacer eso. No solo decirlo, sino vivirlo. Y no hay una fórmula mágica, porque la verdad es que cada hijo es distinto. Cada casa es diferente. Pero hay algo que no cambia y hay algo que permanece, y es su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La obediencia trae bendición. Así que si nosotros les enseñamos diligentemente a nuestros hijos, eso va a traer bendición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa. Y Dios te dará la sabiduría para hablarles en su idioma. La palabra del Señor nos dice: yo te enseñaré y te haré entender el camino por el que debes andar. Nuestros hijos son de Cristo. No hay nadie más interesado porque nuestros hijos conozcan de Cristo que Cristo mismo. Así que Él nos va a enseñar, porque Él anhela que nuestros hijos regresen a Él. Así que Él te va a enseñar, a enseñarles a ellos. Él te va a hacer entender a ti para hacerle entender a ellos, porque Él los ama y Él te va a usar a ti como instrumento y te va a dar la sabiduría para hablarle de Él. Pues es nuestra responsabilidad como padres. No es de la iglesia de niños, no es de las maestras, no es de los vecinos, es nuestra responsabilidad como padres. Porque aquí está diciéndole Moisés al pueblo: la enseñarás diligentemente a tus hijos. No le podemos dejar esa responsabilidad a nadie más, es nuestra. Porque si nosotros dejamos esa responsabilidad de lado, el mundo va a agarrar esa responsabilidad y les va a enseñar lo que el mundo quiere. Es nuestra responsabilidad como mamás enseñarles de Cristo. Y Él te va a dar la gracia y Él te va a dar la sabiduría para mostrarse en la vida de tus hijos. Nosotras tenemos que ser obedientes y fieles a su palabra y sembrar la semilla y regarla a diario. Y es el Espíritu Santo el que va a traer el crecimiento sobre la vida de tus hijos. Oro para que el Señor te dé gracia y sabiduría, para que puedas cuidar y guiar el tesoro que Él puso en tus manos y puedas llevarlo de regreso al Padre. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.